Seguimos con nuestras charlas. Vamos a decir algunas cosas sobre acción y racionalidad, la razón práctica, especialmente en la rehabilitación de la razón práctica. Bueno, ya hemos ido planteando, ¿no? Las relaciones entre vida activa, vida contemplativa, las diferentes formas de la práctica, ¿no? Entendidas como práctica transformadora de la realidad a través del trabajo, como práctica ética o política. Pero bueno, hubo a finales de la Segunda Guerra Mundial y la reflexión de los filósofos de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, especialmente Adorno y Horkheimer, hay una especie de recuperación de un tipo de la racionalidad práctica, oponiéndola a lo que ellos denominan racionalidad instrumental, ¿no? La racionalidad instrumental sería una razón, una racionalidad solo de medios, es decir, que dados unos fines que no se discuten, pues busca los medios más útiles para desarrollarlo. Pero que esto supone que no habría posibilidad de aplicar la racionalidad al mismo reino de los fines, mientras que la racionalidad práctica, la racionalidad objetiva, sería un tipo de racionalidad que ellos recuperan de toda la tradición griega y de toda la tradición racionalista, no positivista, en la cual ese tipo de racionalidad permitiría una racionalidad, una discusión sobre valores. Y además aquí se permitiría también una especie de reconstrucción de esta racionalidad práctica como una racionalidad dialogante. Hubo una polémica muy famosa en los años 60, lo que se llama la disputa del positivismo en la sociología alemana, que enfrentó a Adorno y a Popper en un principio y a Habermas y Albert posteriormente. A esta discusión se agregaron después Appel y los miembros de la escuela de Erlangen, Lorenzen y Swemer. La idea fundamental, la discusión fundamental es si se puede establecer un diálogo sobre los valores y si es posible una fundamentación última de la ética. La discusión se enfrentaban, por un lado, una concepción analítica, científica de la razón, frente a otra, una razón dialéctica o crítica. Y en el otro sentido, una razón monológica y una razón dialógica basada en el lenguaje. Esta es la oposición fundamental. De lo que se trata es de ver si es posible una dimensión práctica y no solo estratégica o tecnológica de la razón. Y esta dimensión práctica, poner de relieve la importancia del lenguaje y especialmente de la capacidad dialogante del lenguaje como base. En ese sentido, la recuperación de la razón práctica tiene que ver con el problema de intentar fundamentar una ética. Vamos a retomar algunas cosas de la escuela de Erlangen, Lorenzen, Swemer, Campbell, que es un grupo de filósofos que intentan aplicar una teoría constructivista de la ciencia a los asuntos prácticos, admitiendo, en la línea de Horkheimer y Adorno, que es posible juzgar de manera racional las orientaciones valorativas de la praxis social. Y su reflexión se basa en lo que llaman un principio de transubjetividad. La idea del principio de transubjetividad es que es posible llegar mediante diálogo y razonamiento a acuerdos comunes. Es decir, que es posible hacer no solo un uso monológico, sino un uso dialógico de la razón. Las consultas y diálogos pretenden resolver los conflictos mediante un procedimiento ideado por Swemer y que consiste en, cuando hay varios intereses en pugna, en principio se los considera todos, pero lo que se busca es intentar demostrar que su incompatibilidad es solo superficial y que es posible, elevándose a un
metadiscurso, llegar a un punto en el cual las incompatibilidades en el primer nivel pueden desaparecer o pueden articularse de forma compatible en el segundo nivel. Dice, el procedimiento de Svemer consiste en aceptar todos los intereses en pugna e intentar mostrar que solo son incompatibles si se los considera dados previamente hasta conseguir llegar a fines superiores compartidos. Es decir, ahí esto supone que es posible elaborar un mecanismo de reinterpretación y de traducción. El proceso real de la consulta basada en la razón práctica supone una interpretación de la cultura de que se trata en el sentido de estructurar en un sistema las normas que la rigen. La realización de una consulta que aplica la razón práctica exige las siguientes condiciones. Primero, vamos a ver qué es un tipo de razón dialógica, claro, basada en el diálogo. 1. La disposición a crear un uso común del lenguaje que está al servicio de la comprensión común. Es decir, claro, aquí se parte la tesis de que es posible traducir los lenguajes, de que es posible traducir los fines, que no hay un discurso que podríamos decir, como dice el multiculturalismo, de cada loco con su tema. Es decir, que las culturas son incompatibles entre sí, intraducibles. Aquí claro, hay que tener en cuenta que esta escuela, Erlangen, como Apple, como Habermas, como Horkheimer, se colocan en la tradición, claro, del idealismo alemán, es decir, del racionalismo y del idealismo alemán, de Kant, de Hegel, es decir, en la creencia de que hay una razón universal. Entonces, claro, esa es la suposición. Segundo, hay un postulado de reciprocidad, es un elemento absolutamente esencial, ¿no? De necesidad de simetría, de reciprocidad, ¿no? Cuando se introducen asimetrías, como se puede introducir a partir de prejuicios, pues de tipo religioso o de tipo racial, pues entonces ya, claro, es imposible el proceso. Claro, hay que partir de un proceso de reciprocidad, de simetría, de no aceptación nada más que del mejor discurso posible. Tercero, un principio de razón que generaliza las condiciones anteriores más allá de los participantes en la consulta. Claro, también, y esto es otra cosa que lucha, que se enfrenta, ¿no?, completamente a la idea del multiculturalismo, ¿no?, la idea de que es posible una cierta universalización de la razón. Es decir, que es posible llegar a acuerdos universales o al menos universalizables, al menos de forma tendencial. Esta es otra de las suposiciones necesarias para aceptar el desarrollo de esto. Por último, un principio de razón práctica que prescribe la aceptación conjunta de las normas utilizadas en la consulta. Es decir, todo el mundo tiene que aceptar las mismas normas. La consulta argumentativa analizada constituye un proceso de formación de la voluntad a partir de deseos originarios mediante una argumentación racional, como decía Lorenzen. El paso de los deseos o necesidades, deseos que decidimos satisfacer, a la voluntad supone la crítica de la génesis fáctica de dichos deseos con ayuda de génesis normativas en un proceso dialéctico en espiral que media las génesis fácticas con génesis normativas, que son reconstrucciones racionales y críticas de dichas génesis fácticas. Es decir, hay que ser capaces de retraducir, reconvertir, reconstruir nuestras posiciones y nuestras peticiones iniciales de una forma, en principio, simétrica, en principio, que vaya más allá de nosotros, incluso tendencialmente universalizables. Yo creo que esos son unos elementos absolutamente esenciales para el diálogo. La noción de racionalidad utilizada se refiere a una racionalidad dialógica ejercida en un diálogo desprejuiciado, no coactivo, no persuasivo, y equivale a la situación de comunicación no distorsionada o situación ideal de discurso de Apple y Habermas. Dense cuenta de la fuerza, de la rigurosidad que tienen, la exigencia que supone el diálogo, ¿no? Tiene que ser
un diálogo sin prejuicios. Eso es un punto absolutamente central. Hace falta, para ir al diálogo, hace falta ser generoso, es decir, no partir de prejuicios. Segundo, no utilizar, no basarse en la coacción. Es decir, una discusión en la cual uno de los que discute pone una pistola en la mesa o enseña por la ventana a los soldados que están abajo, pues obviamente no es un discurso que cumpla un diálogo, que cumpla estas características. Y por otro lado, un elemento muy importante, ahora que se da tanta importancia a la retórica, pretende no ser persuasivo, es decir, pretende no basarse en la seducción, no basarse en la retórica, sino buscar solo argumentos racionales. Bueno, como ven, este diálogo es muy exigente y tiene muchos requisitos, ¿no? En resumen, para la escuela de Erlangen, la aplicación de la razón práctica supone una consulta en la que se produce una reconstrucción paulatina de los deseos iniciales mediante la combinación dialéctica, la génesis fáctica y la génesis normativa de dichos deseos y necesidades, aplicando un principio de razón o transubjetividad que generaliza los resultados alcanzados y un principio moral que ordena transformar mis deseos hasta que puedan ser deducidos de unos fines superiores compartidos por todos los participantes. Principio de razón o transubjetivo, principio de moralidad, en principio de buscar fines morales superiores que nos permitan compatibilizar fines en principio incompatibles. Bien, he insistido fundamentalmente en la escuela de Erlangen porque es la menos conocida, pero también aquí está la ética comunicativa de Habermas y la ética trascendental de Apple. Por ejemplo, Apple dice la búsqueda de la verdad tiene que anticipar también, bajo la premisa del consenso intersubjetivo, la moral de una comunidad ideal de comunicación. O sea, aquí la idea es que es posible elaborar una voluntad dialógica a partir de la racionalidad y que es posible hacerlo eso mediante la comunicación, mediante el lenguaje y mediante un lenguaje basado solamente en la fuerza de los argumentos. Yo creo que este es un punto absolutamente central y que, bueno, pues que tuvo una proyección fundamental en, bueno, ya digo, no solamente en Apple, Habermas, sino que también, en cierto sentido, pues resuena en otro tipo de reflexiones como por ejemplo toda la idea de Rawls, ¿no? Toda la idea del contrato de Rawls, cuando reinterpreta el contrato social desde un punto de vista kantiano, parte también de lo mismo, es decir, parte de unos procedimientos de diálogo basado solamente en la racionalidad, un principio basado en el diálogo, en la intersubjetividad, pero además con un criterio, y por eso, claro, su proyecto no solamente hacer un contrato social que justifique la sociedad, sino también su objetivo es elaborar una teoría racional, una teoría formal de la justicia. Y ahí, aparte de utilizar esto que ya he dicho, ¿no? de un diálogo sin violencia, un diálogo intersubjetivo, además un diálogo que tiene que partir de lo que él llama el velo de la ignorancia, ¿no? Es decir, que para que se pueda fundamentar la justicia, tenemos que los participantes en el diálogo no tienen que saber, por eso el velo de la ignorancia, cuál va a ser el resultado de la aplicación
de esa teoría de la justicia a su propio caso. Y esto nos exige, este velo de la ignorancia, que es la simetría absoluta, nos exige la aplicación de lo que se denomina el método Maximin, que es maximizar el mínimo. Claro, la aplicación de este método Maximin está exigido para que todo el mundo, hasta el último, pueda, hasta el menos provisto, acepte el resultado como justo. ¿Qué significa el método Maximin? Que hay que maximizar el mínimo. Es decir, que el mínimo tiene que ser aceptable por todos por si acaso te toca a ti. Es decir, una situación es justa cuando todos los participantes en la deliberación, como no saben cuál va a ser el resultado último en el cual se van a encontrar, tienen que intentar que ese resultado último, ese resultado ínfimo, el peor resultado posible, sea aceptable, porque les puede tocar a ellos. Ese es el principio de Maximin, y que es un principio enormemente potente, porque, claro, exige nada menos que favorecer a los mínimos, ¿no? Favorecer la posición mínima, conseguir un mínimo válido para todos. Yo creo que este tipo de reconstrucciones, bueno, como ven, es una reconstrucción fundamentalmente de tipo kantiano. ¿Por qué? Bueno, primero porque se basa en la noción de razón práctica que está en Kant, ¿no? Y que retoma Hegel e incluso lo retoma el propio Marx, ¿no? Y en segundo lugar, porque es una reflexión de tipo trascendental, no de tipo empírico, sino de tipo trascendental. Es decir, busca no tanto la realidad como las condiciones las condiciones de posibilidad de cualquier realidad posible, ¿no? Es decir, es un principio de condiciones de posibilidad. No es una reflexión empírica sobre lo que pasa, sino una reflexión empírica de lo que debería de pasar, ¿no? De las condiciones para que pase lo que tendría que pasar. Entonces, es importante destacar ese elemento kantiano-hegeliano que está en todo este tipo de rehabilitación de la razón práctica, ¿no? Hombre, la crítica que se le puede hacer a esto, en primer lugar, es como a todas las posiciones trascendentales, pues bueno, pues que en última instancia son un poco idealistas. Y en segundo lugar, claro que son de difícil, o lo que es lo mismo, son de difícil aplicación, porque cuando este enfoque trascendental quiere aplicarse a la realidad, se encuentran que ahí los diálogos reales nunca son esos diálogos de la situación ideal de diálogo, porque en los diálogos reales no todos los participantes tienen la misma sabiduría, tienen la misma capacidad de librarse de sus prejuicios, tienen la misma posición económica, ni la misma ideología, ni la misma cultura, ¿no? Entonces, claro, aquí es una idea un poco se podría considerar ingenua, ¿no? De pensar que en última instancia, bueno, pues todo es posible este acuerdo ecuménico sin tener en cuenta digamos, las diferentes culturas, las diferentes inserciones, las diferentes escisiones de la humanidad por el sexo, por la educación, por la cultura, por la religión, por las tradiciones, ¿no? Pero ahí, como todos los enfoques trascendentales, pueden ser importantes como ideales regulativos que nos permitan ver los diálogos concretos, cuál es su nivel de perfección según se acerquen o se alejen de esas premisas de los diálogos, de la situación ideal de diálogo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.